Padre, te damos gracias una vez más. Queremos bendecir y proclamar tu nombre. Te pedimos que después de este tiempo de alabanza, oh Dios, donde hemos estado delante de tu presencia, ahora te pedimos que tú dispongas, prepares nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, que no haya resistencia, que no haya ningún tipo de oposición, sino que estemos completamente abiertos para escuchar y recibir tu palabra, que es la que nos trae la bendición, la que nos hace crecer, madurar y la que nos hace fuertes. Una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 10. Vamos a estar considerando esta parábola que encontramos, esta historia, no es una parábola, es una historia que encontramos a partir del verso 25. Ahí encontramos esta historia que contó Jesús en sus días y que a través de ella podemos aprender una vez más, ¿verdad? También para aplicarlo en nuestras vidas. Así que aquí en esta historia Jesús menciona diferentes personas y a través de ellas vamos a aprender. Vamos a ver lo que es bueno que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. A través de estos personajes aquí se menciona. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor le dijo que fuera a hacer esto. Amén. Bien, aquí, hermano, encontramos, ¿verdad?, en esta historia, en primer lugar, una persona que se dedicaba a interpretar la Escritura. Sí, es una persona que conocía el significado de la Escritura y estaba para desarrollar los temas y compartirlos con el pueblo, más o menos lo que yo estoy haciendo ahora, interpretando la Escritura. Tenían el deber, la obligación de interpretarlas correctamente. No solamente tenían que conocerlas en el intelecto, sino tenían que aplicarlas en el corazón. Porque cuando las Escrituras están en la cabeza, pero no pasan al corazón, nos va a traer problemas. Cuando las Escrituras hacen la función completa es cuando las almacenamos en la cabeza, porque es bueno conocer la palabra de Dios, amén. Pues si no, ¿qué vamos a hacer si no la conocemos? Pero esa palabra tiene que entrar en nuestro corazón. Pero parece que este intérprete de la ley conocía la palabra, pero no la aplicaba y tenía un problema, que se dedicaba a discutir. Y esto es lo que encontramos muchas veces, hermanos, con muchas personas que se dedican más tiempo a discutir de la palabra que aplicarla. Así que la primera lección que tenemos que aprender es que es bueno aprender las Escrituras, pero es mejor aplicarla en nuestra vida. Pero cuando la aplicamos en nuestra vida, también la vamos a aplicar en favor de otros. Mire que se conocía bien las Escrituras. A la pregunta que él había hecho, y el Señor le contesta, él mismo se contesta lo que era realmente la interpretación de las Escrituras. Es decir, que lo que Dios requería del conocimiento de la Escritura era que fuera una realidad en su propio corazón. Pero el Señor, al ver que había contestado también, el Señor le dijo, bueno, veo que conoces muy bien las Escrituras, pero anda y cúmplelas, anda y hazlas. Y eso es lo que realmente tiene valor, hermanos, en la palabra de Dios, que la pongamos en práctica. Tenemos tanto terreno para poner en práctica la palabra de Dios. Para cualquier lugar que nos movemos hay terreno para ponerla en práctica. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el caminar. En cualquier lugar podemos poner en práctica la palabra de Dios. De muchas formas podemos aplicarla en nuestras vidas, hermano. Todos sabemos lo que realmente a Dios le agrada. Por lo tanto, el Señor le dice, anda y hazlo, ponlo en práctica lo que sabes.
Y es también lo que nos dice a nosotros, hermanos. Así que vemos que en este primer personaje encontramos un problema, que se dedicaba a discutir. Si usted y yo almacenamos la palabra de Dios para discutir con otros, estamos haciendo mal. ¿Con qué intención le hacía esta pregunta? Para probarle, fíjese. Con malas intenciones. No había buen corazón en este hombre. Aunque conocía bien la Escritura, pero vemos que vivía muy lejos de ellas. No utilice la palabra para discutir, sino utilice la palabra para ayudar, para corregir, para orientar, para edificar, para que las personas aprendan a vivir cerca de Dios. Pero cuando usted se dé cuenta que de alguna forma está utilizando la palabra buscando sus propios intereses como este hombre, no lo haga, por eso a Dios no le agrada. No le agrada. Es la primera lección que tenemos que aprender. No utilicemos el conocimiento de la Escritura para defendernos. ¿Amén? No puede ser para eso. Las Escrituras, ya sabemos por otros pasajes, para qué realmente son útiles. Bueno, ahora Jesús le va a explicar una historia y a través de ella vamos a aprender algo. Jesús dijo, pero el que queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le va a decir quién es su prójimo. Fíjese que lo hacía para justificarse, como si él no supiera quién era su prójimo. Porque si era un hombre conocedor de la palabra de Dios, él sabe que su prójimo era todo aquel que le rodeaba. Porque la Escritura ya lo decía. Y no solamente estaban obligados a hacer bien a los hermanos o al pueblo de Dios, sino también a los extranjeros. Estaban obligados, la ley lo exigía, que había que tratar bien al extranjero, que viniera de otros lugares. Así que él sabía lo que decía la palabra de Dios, pero él se quiso justificar, un poco así como muchas veces queremos nosotros escapar de las situaciones. Hermanos, no es así. Ahora el Señor les va a poner un ejemplo. Respondió Jesús y dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Bien, los intérpretes de la ley se dedicaban a discutir. Como es normal, los ladrones se dedican a robar. Así que tenemos que tener cuidado de todos aquellos que nos vayan a robar. ¿Sabe que no solamente hay ladrones ahí en la calle que se dedican a robarte la cartera? También hay ladrones en la iglesia que se dedican a robar la bendición espiritual. Así que no se fíe usted de todo aquel que utiliza la palabra de Dios. Hay ladrones en la iglesia también. Hay personas que intentan a desorientarte y sacarte de los propósitos de Dios. Te están robando. Contra más vivamos para Dios, mejor. Cuando usted se encuentra a alguien que le intenta inducir hacia cosas que a Dios no le agrada, le están robando. Así que tiene que tener cuidado de esos ladrones. Aunque aquí es bien claro que Jesús hace referencia a uno que se dedicaba a asaltar en los caminos, a robar a los que pasaban, como vemos a veces las diligencias y los trenes y todo esto, ¿verdad? Que los robaban, así eran salteadores. Así que vemos que el segundo personaje se dedica a robar, cosa que tú y yo tampoco debemos hacer. Amén. Nosotros no quiere que el Señor robemos a nadie, ni quiere que le robemos a Él, ni robamos a nadie. Sino nosotros, hermanos, pues debemos de portarnos lo mejor posible. Pero aquí el Señor expone esta historia para dar una lección. Amén. Una persona que bajaba de Jerusalén hacia otra ciudad. Aquí creo que dice Jericó, ¿no? Ahora, es interesante que después se menciona, ¿verdad? Se menciona, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Ahora, fíjese que el mismo trayecto del que había caído en manos de ladrones era también el mismo trayecto del sacerdote. Bueno, el sacerdote, ¿de dónde venía? De Jerusalén, porque si era el mismo camino, quiere decir que había salido del mismo lugar de que venía el ladrón. Y él iba camino hacia Jericó. Posiblemente, hermanos,
Los sacerdotes, como el levita, que hace el mismo camino que el siguiente personaje, también haciendo el mismo camino, que dice que encontró lo mismo. Posiblemente el sacerdote venía de cumplir de sus actos religiosos. Como sacerdote estaba obligado a ir a Jerusalén porque era allí donde estaba el templo, era allí donde había que servir a Dios, donde había que hacer los sacrificios. Y quizá él pues le había tocado y había ido a Jerusalén para cumplir con esas obligaciones. Pero ahora volvía hacia Jericó porque posiblemente era su residencia, era su hogar, donde él vivía. Así que él volvía de cumplir con sus deberes y en el camino se encontró a alguien que le podía hacer el bien. Hermano, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? ¿Y qué provecho sacamos de la iglesia? ¿Nos influencia para hacer el bien o para qué nos influencia? Porque de poco le sirvió a este sacerdote venir al templo. Venía del templo, en el templo se iba a aprender lo que había que hacer diariamente, lo que tenían que después practicar. No era solamente venir al templo a hacer los sacrificios para Dios, eso estaba bien, pero era también para aprender, para practicar después en la calle. Hermano, también tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué provecho sacamos de venir a este lugar cuando venimos a alabar a Dios, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Nos portamos como el sacerdote que no nos importa la actitud de los demás? ¿O dedicamos realmente el tiempo que hay entre la iglesia y nuestro hogar y nuestros quehaceres para hacer el bien? ¿O qué hacemos? Dice que el sacerdote, que debía haber sido un ejemplo, debía haber extendido la mano hacia este hombre que estaba herido. Pero bueno, el problema es que era un samaritano y mire que los judíos y los samaritanos no se podían ver. Había un problema, que ellos se odiaban, y eso que eran medio hermanos. Porque, ¿quién eran los samaritanos? Pues eran el pueblo de Israel, parte de unas tribus que se habían mezclado con otras naciones que habían introducido ahí los gobernantes que tomaron anticipadamente esta tierra. Y entonces se mezclaron. Eran medio judíos, por tanto, los sacerdotes, levitas y los que realmente se consideraban del linaje de Israel, de judíos, pues no se podían ver, se odiaban, porque pensaban que habían hecho mal. Hermano, es verdad que muchas veces hay cristianos que pueden cometer errores en la vida. Puede ser que se equivoquen y hasta se casen con personas que no se tenían que haber casado. Además, hasta se casan en yugo desigual. Puede ser que sí que es verdad que lo hagan, porque lo estamos viendo en nuestros días, que por la ignorancia o por la rebeldía, pues se aferran a algo que posiblemente les va a traer problemas, pero lo hacen. Y después les trae unas consecuencias, porque eso está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que cuando la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos, no debemos de hacerlo porque sabemos que después va a haber unas consecuencias. Pero aun cuando haya hermanos que hayan cometido errores, se hayan equivocado en la vida, es que por eso les vamos a menospreciar. No es nuestro deber, nuestra obligación de corregirles, de amarles y ayudarles para volverlos otra vez al camino. Eso es realmente ayudar al prójimo. El asunto no está en tener mucho conocimiento de la palabra para hacer divisiones y hacerse enemigos de los propios hermanos, sino esa capacidad la tenemos que utilizar para ayudar a aquellos que están equivocados. Aquí había un hombre medio muerto, no estaba muerto. Tenía la oportunidad de ayudarlo, pero ni tan siquiera se acercó, hermanos. Pasó de largo. El sacerdote pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de largo, hermano? Porque no queremos responsabilidad. Porque el sacerdote tenía la responsabilidad de ayudar a esta persona, porque para eso era su sacerdote. Los que tienen cargos en las iglesias son los primeros que tienen que dar ejemplo, hermano. ¿Para qué un cargo si no hay ejemplo? No se puede ser un escándalo. Ya que se tiene un cargo, se tiene que ser ejemplo en eso. Tenemos que de alguna forma hacer todo lo posible, hermano, para hacer algo.
por los demás. Nunca haremos lo suficiente, pero por lo menos hagamos algo. Pero para eso tenemos la responsabilidad. Dice que después descendió un levita. ¿Quién eran los levitas? Los levitas no podían hacer sacrificio, estaba prohibido, porque eso era el trabajo de los sacerdotes. Pero sí que eran colaboradores, eran ayudadores y eran los que se dedicaban a tratar con los utensilios del templo. Los que lo tenían que tener ordenados, en su lugar, limpios, bien. Por tanto, ellos también conocían lo que significaba servir a Dios y lo que significaba santidad. Y lo que también significaba deber, obligaciones. Pero dice también aquí que el levita, ¿verdad? También se hizo, como se suele decir, el longhi. Lo dice el verso 3, el 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Qué fue lo que realmente vio en esta persona? Simplemente fue una mirada de curiosidad. ¿Y a mí qué me importa si este herido? ¿Qué provecho voy a sacar yo de este pobre herido? Sí, ya lo han robado, no tiene ya ni cartera. Hay, hermano, gente en las iglesias que solamente valoran a los que tienen cartera. Pero a los que no tienen cartera no lo valoran. ¿Para qué quiero este pobre si no tiene ni para comer? Hay iglesias que lo único que les interesa es el diezmo de las personas. No les importa tu alma, lo que les interesa es tu dinero. Ellos lo que les interesa es fama y dinero. ¿Qué les va a importar si tú estás preocupado, si tú tienes problemas? Tus problemas no quieren saber nada de ellos. Ni el sacerdote le importaba, ni el levita le importaba la situación de este hombre. Se estaba muriendo, pero ahí lo dejaron. Y posiblemente, hermano, imagínate que en el camino, porque no era una carretera que uno puede decir, bueno, no lo vi. Era un camino. Y lo mirarían los dos de reojo. Pero diría, ¿qué puedo sacar de este pobre hombre ya? Déjalo que se muera. No hay nada. Así que, qué triste. Que se está muriendo, que estaba ahí diciendo, ayúdame. Quizás lo miraron y el pobre hombre le abrió los ojos y le dijo, pero ¿no ves que no puedo moverme? Pero ellos dijeron, no nos interesas. Muérete. No me importa. Muérete. Hay cuánta gente, hermano, que se está muriendo. Espiritualmente. Y aún físicamente también, ¿verdad? Y tristemente, hoy en día la iglesia está un poco manca, hermanos. Estamos un poquito mancos. Estamos tan afanados y tan preocupados en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestros propios intereses. No tenemos tiempo para los demás. No hay tiempo para los demás. Seamos sinceros, hermano, no hay tiempo para los demás. Nuestros negocios, nuestros propios problemas nos tienen tan agobiados, nos hemos encadenado, nos hemos echado unas cargas que no podemos soportar y no tenemos tiempo. Los días se van, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué estamos aportando para el reino de los cielos? Deberíamos haber avanzado, estamos de alguna forma, el cristianismo está retrocediendo, porque no hay intereses, no hay interés en las cosas de Dios, hermano. Para algo nos dejó Jesús estos pasajes, amén, para enseñarnos. No crean que estos pasajes están aquí para lujo, están para enseñarnos, para que quiera aprender, claro. Nada. Para él simplemente fue un objeto de curiosidad.
El sacerdote, un problema que quería evitar. ¿Para qué meterme en problemas? Decir muchos cristianos. Ya tengo bastante con los míos. Y así nos excusamos y dejamos de hacer el bien, ¿verdad? Es una excusa, pero es malo excusarse, usted lo sabe, ¿no? La excusa ante Dios no tiene valor, hermanos. No tiene valor. Pero damos gracias a Dios porque ahí, hermanos, aparece el samaritano, ¿verdad? En el verso siguiente. Pero un samaritano que iba de camino vino, se acercó a él y al verlo fue movido a misericordia. Esto es muy importante, hermano. Fíjese que el asunto de este samaritano no fue una acción externa, porque si simplemente fuera así una acción externa, es lo que muchas veces hacemos nosotros, tiramos 4 monedas o hacemos cualquier cosita y parece como ya nos hemos justificado. Lo importante del samaritano es que se conmovió en su corazón. Esto es lo que vale, hermano, ante Dios. El asunto no está en que tú y yo resolvamos problemas si podemos, tirando unas monedas, ayudando en un momento concreto. El asunto es que la misericordia de Dios nos mueva a hacer cosas. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que valorar que este hombre pone corazón, pone sentimientos. Hay un sistema de cristianos superficiales mecánicos. Y eso ante Dios no tiene gran mérito. No quiere decir que no debemos de hacerlo, ¿eh? Pues si no nos vamos a quedar paralizados. Pero fíjese que este hombre se conmovió. Hermano, la pregunta es, ¿nos conmueve la situación que nos rodea o no? Se conmovió. Sintió compasión, hermano. Este hombre tenía un corazón, él no era un religioso. Mire, escuche, este hombre no era un hombre que se dedicaba a las cosas de Dios. Ni era sacerdote, ni era levita, ni era intérprete de la ley. Era un extranjero, un samaritano. Era alguien odiado. Y también tenía sus negocios, porque dice que iba de negocios el hombre. Pero hermano, él se detuvo en el camino porque vio una necesidad. Él se paró, él no pasó de largo. Hubo algo en su corazón que le movió al ver la necesidad. Y dijo, una buena oportunidad para hacer el bien. Ay, hermano, que nos dé esto una gran lección. Muchas veces interponemos nuestras quehaceres como si no pudiéramos hacer nada. Aquí tenemos un ejemplo que era un hombre de negocios, que era un hombre, un comerciante que hacía quizás largos recorridos en sus comercios, por lo que vemos en la historia. Pero él tenía tiempo para detenerse a hacer y favorecer a otras personas. Él tenía un tiempo. Él, si encontraba una situación difícil, ahí estaba él para extender sus manos, pero porque tenía un corazón detrás de esas manos, hermano. Tenía un corazón. Acercándose, tomó tiempo, vendó sus heridas, hermano, echándole aceite y vino. El aceite, hermano, para suavizar. El vino para curar. Los dos son curativos. Los dos son aconsejables en la Biblia para sanidad del cuerpo. Tanto el vino como el aceite en la Biblia es símbolo también, no solamente como es el aceite, símbolo del Espíritu Santo, pero también vemos que tienen las propiedades curativas. Y hay que se utilizan también para la ayuda del cuerpo. Ustedes recordarán que Pablo le aconseja a Timoteo que beba un poquito de vino por causa de su frecuencia de enfermedades. Quiere decir que es bueno para hacer la digestión, posiblemente, si es que era el problema que tenía Timoteo.
no lo sé. Aquí tenemos un caso donde el Señor mismo reconoce que el vino tiene una capacidad curativa limpia, sana, porque tiene alcohol. Y el aceite suaviza quizás y limpia esas heridas que le habían hecho. Pero vemos que este hombre, y damos gracias a Dios porque parece que se dedicaba a este tipo de comercio, ¿no? Porque utiliza el vino y el aceite, a lo mejor era su comercio. O lo llevaba por si acaso, no sabemos. Lo utiliza. Por tanto, no solamente pone su corazón en sus manos, sino también sus bienes, hermano. Lo que tiene, lo pone para ayudar a esa persona. Posiblemente él dijo, este no me lo va a devolver nunca, pero hay que ayudarlo. Hay gente que si no hace las cosas con la condición de que le ayuden, de que te lo devuelvan. Hermano, cuando usted haga algo, no lo haga para que se lo devuelvan. Usted hágalo porque Dios le gusta que lo hagamos, sin esperar a cambio nada. Porque ese es el verdadero amor, hermanos. El amor que hace las cosas con intereses postreros, eso no es verdadero amor. Doy con la condición de que me den. No, das porque eres cristiano. ¿Amén? Ahora, damos ¿por qué? Porque queremos que nos lo devuelvan. No quiere decir con esto que nos debemos de aprovechar de nuestro prójimo, ¿amén? Cuidado, que el cristiano no se debe de aprovechar de nadie. Está prohibido en la Biblia aprovecharse de los demás. Pero cuando como cristianos hacemos algo, debemos de hacerlo en un acto de misericordia, ¿amén? De generosidad, de obligación, de lealtad a Dios, viendo que a Dios le agrada estas cosas. Hermano, el cristianismo es esto, lo que vemos en el samaritano. El cristianismo no es lo que vemos en el sacerdote, ni en el intérprete de la ley, ni en el levita, que eran los que conocían bien la palabra de Dios. El cristianismo es lo que hace el samaritano. Esto es cristianismo. Esto es el verdadero cristianismo. Pero este hombre se había dispuesto a seguir amando, hermanos. Dice que lo puso en su cabalgadura y él fue caminando. A lo mejor el hombre llevaba varias cabalgaduras, pero dice que la puso en su cabalgadura. Posiblemente él se puso a caminar y lo llevó al primer lugar donde lo podían cuidar. Bueno, hermanos, debemos de buscar el sitio donde puedan ayudar a las personas. Cuando nosotros quizás no tenemos tiempo o no podemos o no tenemos capacidad, hay que buscar una iglesia, hermano, responsable donde puedan ser ayudados. Amén. No lleve usted las personas a cualquier lugar. No los vaya a meter usted en un lugar que después se va a avergonzar o va a tener problemas. Llévelo a un lugar donde sepa que le van a ayudar. Él lo dejó en un lugar donde lo podían ayudar. En un mesón, lo que hoy puede ser una pensión o un hostal. Lo dejó ahí. Otro día, él nos dice, y dijo de él, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios, que por cierto es una cantidad muy elevada, y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, ya que yo no puedo, porque yo tengo mis deberes, mis obligaciones, cuídemelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese de mis negocios, cuando vuelva. Yo lo pagaré. Fíjese, hermano, qué generoso era este hombre. Y eso que no era cristiano, hermano. Pero vaya ejemplo de cristianismo en alguien que no era conocedor de la palabra de Dios.
o la conocía así un poco de lejos. Pero qué gran lección para el sacerdote, para el levita y para el intérprete de la ley. Lo superó con creces. Qué preocupación del necesitado, qué amor tan profundo. Esto es misericordia. Que dijo, no importa lo que gastes, yo lo pagaré cuando vuelva, porque cuando vuelva voy a volver con más dinero que tengo ahora en la cartera. Porque él iba comerciando, iba a vender. Él estaba seguro que su negocio le iba a funcionar. Hermano, cuando una persona se porta así, tiene el negocio asegurado. ¿Lo sabía? ¿Sabe quién no tiene el negocio y no el trabajo asegurado? Los mezquinos. Esos no pueden tener nunca asegurado. Esos tienen trabajo momentáneo, en cualquier momento lo pierden. Solamente aquellos que realmente, hermano, actúan como debe ser, son los que aseguran las cosas delante de Dios. Si hoy tienes un trabajo, que por cierto tuviste que llorar mucho y clamar mucho a Dios hasta que lo tuviste, no te olvides nunca y ser generoso con Dios en ese aspecto. Pero en cualquier momento aquello que tienes lo puedes perder. ¿Y estás seguro si recuperarás otro? Este hombre tenía seguro su negocio porque era un hombre generoso con los demás. Este hombre se dedicaba a sembrar, hermano. El hombre que siembra cosecha. ¿Sabe quién no cosecha? El que no siembra. El hombre que cosecha, que siembra, hermano, especialmente la cosa de Dios, tiene asegurada su salud, tiene asegurada su economía. Y no estoy hablando de prosperidad. Usted sabe que yo no acepto esa fachada de religión falsa de la prosperidad. Que des mucho como si te hicieras socio de Dios. Yo no te estoy diciendo que te hagas socio de Dios, sino simplemente estoy diciendo que seamos responsables y que sepamos hacer las cosas, porque la palabra de Dios nos dice que este hombre fue generoso. Desde que se encontró este hombre fue generoso y empezó a ayudar. De cierto que él podía estar seguro que su comercio iba a funcionar porque invertía en los demás también, hermano. No era un hombre egoísta. Hay gente, dame trabajo, ¿para qué? ¿Para amontonar yo más? ¿Para enriquecerme más? ¿Para qué lo quieres? ¿Es que te lo vas a llevar? Pobre hombre, pobre mujer. ¿Qué te vas a llevar? Te vas a morir. No te vas a llevar nada. Lo vas a dejar todo. Y se lo va a gastar a lo mejor uno que no tiene ni temor de Dios. Tristemente es así la vida. Porque los bienes de este mundo son tan pasajeros que vuelan. Dice que tienen alas, ¿sabe? Hoy los tiene uno y mañana los tiene otro. ¿Lo sabía eso? Lo que hoy tiene usted, mañana lo tendrá otro. Tienen alas y se van como las aves. Usted ve que cuando vienen las crisis, los que pasan más miseria son los que tienen mucho, porque poco a poco lo van perdiendo todo. Y eso sí que sufre, porque el que tiene y pierde, amigo, porque no tiene nada, ¿por qué va a sufrir? Pobre hombre, ya tiene bastante. Pero el que tiene mucho y lo va perdiendo, se le van como las aves, vuelan, se fueron hacia otro, porque la economía, el dinero y los bienes, ¿dónde están? Están en las manos de Dios. Es Él el que las controla y las pone donde Él quiere. Por eso unas veces la economía está en Europa, otras veces se va a América. Ahora los países sudamericanos están siendo prósperos. Antes pedían a Europa, ahora Europa está pidiéndole a ellos. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder es Dios desde el cielo. Así que vámonos todos para Sudamérica. No, hombre, no, no estamos aquí para ganar dinero, estamos aquí para servir a Dios. No te muevas sin permiso de Dios porque te dirán las cosas mal. Cuidado, no se mueva sin permiso de Dios porque le irá mal. Bueno, es un decir, allí también hay problemas. Y si no, pregúntale a los que se fueron, que están deseando volver. Muchos de ellos. Es un decir, pero quiero decir que al fin y al cabo la economía está en las manos de Dios, hermanos. ¿Quién iba a decir que Europa iba a tener esta crisis? ¿Verdad? Hasta ahora no se lo creen los políticos. Pero ahí está. A ver si así claman a Dios y se arrepiente. Amén.
para que el hombre no confíe. Quizás también, no sé, hermano, perdone, no se moleste lo que le voy a decir. Si usted vino a Europa a ganar dinero, debe de tener ya una riqueza tremenda. ¿Cuánto tiene? ¿Me puede enseñar la cuenta que tiene en el banco? Porque usted vino a ganar dinero a España. ¿Se ha vuelto rico? Perdone, o nos han hecho ricos. Porque a veces nos pasa eso, porque nos equivocamos tantas veces, hermano. No solamente ustedes que vinieron aquí, sino nosotros que vamos a otros sitios nos hacen igual. ¿Sabe cuándo las cosas funcionan? Cuando siempre Dios va con nosotros. No importa dónde estemos, lo importante es que Dios esté con nosotros. Lo que podemos sacar de este pasaje es que el hacer el bien le agrada a Dios. Y el esquivar el bien a Dios no le agrada. Así que a partir de ahora, hermanos, preocupémonos más del reino de los cielos que de los reinos de este mundo. Que hay mayor recompensa para aquellos que trabajan para el reino de los cielos que para los que trabajan para los reinos de este mundo. Sigamos compartiendo nuestro amor con los perdidos, hermanos. Dediquemos tiempo, dediquemos todo aquello que Dios nos da para extender el evangelio, para ganar las almas que están perdidas, para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Hagamos inversiones que traspasan la muerte, hermano. Lo que tú y yo no gastemos esta de la vida, aquí se va a quedar, pero lo que nosotros invertamos para la gloria y la honra de Dios, nos lo llevamos con nosotros por toda la eternidad, amén. Eso atraviesa el más allá. Solamente aquel dinero que invertimos para la gloria de Dios lo hacemos como Dios manda, porque Él es el que nos tiene que orientar ese aspecto para que no se aprovechen de nosotros. Pero ese dinero se nos acompaña, de tal forma que dice Pablo que tenemos una cuenta en el cielo, hermano. La pregunta es, ¿cómo está nuestra cuenta en el cielo? ¿En números rojos o con una cuenta a nuestro favor? Yo no lo sé, pero aquí este pasaje nos muestra que posiblemente este hombre tenía una buena cuenta en el cielo. Aunque también en la vida parece que tenía abundancia, pero es normal, porque se hacía lo que tenía que hacer. Así que aprendamos, hermano, después de sacar muchas lecciones aquí. Primero, que no le importe a usted quién es a quien ayuda. Esto es fundamental. Hay gente que dice, yo solo ayudo a tales personas. No, aquí vemos que lo importante es ayudar sin importar, porque no sabemos quién era el herido. Es decir, era una persona que había caído en manos de ladrones. ¿Acaso le levantó el gorro para mirarla a ver si era blanco o negro? Él no perdió el tiempo como los religiosos, que a lo mejor perdieron el tiempo mirándole la cara. Él lo que vieron era un hombre con necesidad y ya está. No le importaba si era europeo o era sudamericano o africano o asiático, no le importa a este hombre. Esa es la lección que en cualquier momento, en cualquier lugar podemos encontrar a quien ayudar. Y hay que ayudarle. Si es viejo, si es joven, si es niño, si es mayor, ¿qué importa? Él ayudó y se acabó. Si hubiera sido una mujer, la habría ayudado. Si hubiera sido, yo qué sé, lo habría ayudado igual. Y esto es lo importante que podemos sacar, hermano. No dejemos de hacer el bien, porque esto le agrada a Dios. Amén. Así que con estas palabras le dejo. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.